Durante más de una década, Demet Özdemir ha sido uno de los rostros más reconocidos de la televisión turca. Su sonrisa luminosa, su talento natural y su energía magnética conquistaron a millones de espectadores en Turquía, Europa y América Latina. Desde su papel inolvidable en Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde interpretó a la carismática Sanem Aydın junto a Can Yaman, su popularidad se disparó. Pero detrás de aquella imagen perfecta de actriz exitosa y mujer fuerte, se escondía una historia mucho más compleja, tejida con sacrificios, lágrimas y silencios. Cuando, en 2008, anunció su divorcio con el cantante Oğuzhan Koç, muchos pensaron que se trataba simplemente de otra ruptura entre celebridades. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que aquella separación había marcado un punto de inflexión profundo en la vida personal y emocional de Demet. Lo que nadie sabía era que durante los 2 años siguientes, mientras los titulares la vinculaban con nuevos proyectos y supuestos romances, la actriz había estado librando una batalla silenciosa contra el desamor, la decepción y la traición emocional. El romance entre Demet y Oğuzhan había comenzado con la intensidad de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el mundo del espectáculo, compartiendo amigos y eventos, pero su conexión real surgió lejos de las cámaras. Durante los primeros meses de relación, ambos se mostraban reservados, intentando proteger su intimidad. Cuando finalmente confirmaron su noviazgo, el público turco los acogió con entusiasmo. La actriz más querida de la pantalla chica y el cantautor sensible y romántico formaban una pareja ideal. Su boda, celebrada en agosto de 2022 en Estambul, fue un acontecimiento nacional. La ceremonia tuvo lugar en un lujoso hotel frente al Bósforo, adornado con flores blancas y luces cálidas. Las fotos del evento inundaron las redes sociales. Demet, vestida de encaje con un aire etéreo, irradiaba felicidad. «Es el día más importante de mi vida», dijo en una breve declaración a la prensa. Oğuzhan, visiblemente emocionado, prometió amor eterno. Todo parecía perfecto, al menos desde fuera. Pero la perfección dura poco en el mundo del espectáculo. Apenas unos meses después, los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de celos profesionales, otros de diferencias irreconciliables. Demet, en plena promoción de su serie Adim Farah, pasaba largas jornadas de rodaje, mientras Oğuzhan se quejaba de su ausencia. Ella vivía para su carrera, y él quería una vida más tranquila, contó más tarde una fuente cercana a la pareja. A finales de ese mismo año, comenzaron las discusiones constantes, los silencios prolongados y los viajes separados. Cuando en mayo de 2023, ambos anunciaron oficialmente su divorcio, lo hicieron con un comunicado breve pero frío. «Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con respeto mutuo. Agradecemos el cariño y la comprensión de todos. No habrá más declaraciones». El texto parecía diplomático, pero detrás de esas palabras se escondía un océano de dolor. Para Demet, el divorcio no solo significó el final de una relación amorosa, sino también la ruptura de una ilusión, la de poder tener una vida normal, lejos de la presión mediática. Ser famosa en Turquía es como vivir en una casa de cristal, confesó tiempo después. Todo el mundo opina, todo el mundo juzga, y a veces te olvidas de quién eres realmente. Tras la separación, la actriz decidió refugiarse en el trabajo. Se lanzó de lleno a nuevos proyectos, intentando llenar los vacíos con el ritmo frenético de la televisión. Pero quienes la conocían bien sabían que su sonrisa había cambiado. Ya no era la misma mujer que hacía reír en los platós. Su mirada, siempre vivaz, mostraba una melancolía silenciosa. En entrevistas, sus respuestas se volvieron más breves, más cautas. Había aprendido que en el mundo del espectáculo, la vulnerabilidad se paga cara. El público, sin embargo, no dejó de especular. Cada vez que aparecía en un evento, los periodistas preguntaban por su exmarido o por supuestos nuevos amores. Se le vinculó falsamente con varios actores y productores, aunque ella nunca confirmó ninguna relación. «Estoy casada con mi trabajo»,
respondía con ironía. Pero esa frase escondía una realidad más dura: el miedo a volver a confiar. En redes sociales, Demet intentó mantener una imagen positiva. Compartía fotos de sus viajes, sus entrenamientos, sus lecturas. Detrás de cada imagen perfectamente curada, se escondía una estrategia de supervivencia. Su equipo de comunicación sabía que, en medio de la tormenta mediática, la mejor defensa era el control absoluto de su narrativa. Sin embargo, por dentro, Demet estaba agotada. Durante casi 2 años, evitó hablar de su matrimonio. Rechazó entrevistas en las que el tema fuera mencionado y se negó a participar en programas de televisión sensacionalistas. Sus amigos más cercanos decían que todavía no había cerrado las heridas. Demet no quería revivir ese dolor. Sentía que había perdido parte de sí misma, declaró una estilista que la acompañó durante los rodajes. Aún así, su carrera seguía en ascenso. En 2024 protagonizó una exitosa serie de Netflix que consolidó su fama internacional. Fue invitada a festivales de cine en Europa y América Latina, donde la prensa la recibió como un ícono de la nueva generación de actrices turcas. Pero incluso en medio de ese éxito, la sombra del pasado seguía persiguiéndola. Cada vez que se mencionaba el nombre de Oğuzhan, su gesto cambiaba. Fue durante ese mismo año cuando comenzó un proceso de introspección profunda. En una entrevista con una revista femenina, confesó: «He aprendido que el silencio puede ser una forma de sanación. No necesito contarle mi historia a todo el mundo». A veces, el silencio es el único lugar donde una puede escuchar su propio corazón. Esa declaración fue interpretada por muchos como una señal de madurez. Los medios comenzaron a hablar de una nueva Demet, más serena, más espiritual, más centrada en su bienestar emocional. Pero lo que nadie sabía era que, en su interior, seguía luchando con las cicatrices invisibles de un amor que la había marcado para siempre. Aunque Demet nunca lo confirmó públicamente, varias fuentes del entorno de la pareja aseguraron que el verdadero motivo del divorcio había sido una infidelidad emocional. Según los rumores, Oğuzhan habría mantenido contacto con una exnovia durante meses, algo que Demet descubrió por casualidad. No se trataba de una aventura física, sino de algo más sutil y doloroso. Mensajes, llamadas, confidencias que pertenecían solo a su intimidad. Ella sintió que lo había perdido mucho antes del divorcio, explicó una persona de confianza. Cuando encontró aquellos mensajes, no gritó ni discutió. Simplemente se fue. Esa decisión fue fiel a su carácter. Firme, silenciosa, pero definitiva. Demet no buscaba venganza ni escándalo. Solo quería recuperar su paz. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, el silencio también puede ser interpretado como debilidad. Algunos medios la acusaron de frialdad. Otros insinuaron que su carácter independiente había asustado a su marido. La misoginia mediática volvió a mostrar su rostro. Mientras Oğuzhan daba entrevistas sobre sus proyectos musicales, ella soportaba titulares crueles como Demet, demasiado fuerte para el amor. A pesar de todo, Demet eligió no responder. Su venganza fue el éxito. Cada nuevo papel, cada premiación, cada sonrisa en la alfombra roja era una manera silenciosa de decir: «Estoy viva, sigo aquí». En el invierno de 2025, algo cambió. Demet comenzó a aparecer en eventos públicos con una energía distinta. Sus entrevistas se volvieron más sinceras, menos controladas. Por primera vez en 2 años, habló abiertamente sobre lo que había aprendido del divorcio, sin mencionar nombres ni detalles, pero dejando claro que su experiencia la había transformado. En un encuentro con estudiantes de actuación en Estambul, declaró: «El dolor no te destruye. Te muestra lo que eres capaz de soportar. A veces, perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti misma». Las palabras resonaron como una confesión. El público aplaudió con emoción. Era la primera vez que Demet rompía su silencio. Y aunque no mencionó directamente a su exmarido, su mensaje era claro:
Había cerrado un ciclo. Esa aparición marcó el inicio de una nueva etapa. En redes sociales, millones de seguidores compartieron fragmentos de su discurso bajo el hashtag Demet renace. Los medios internacionales comenzaron a escribir sobre su historia no como la de una mujer herida, sino como la de una mujer renacida. A partir de ese momento, su carrera y su vida personal parecieron tomar una dirección diferente. Demet empezó a involucrarse en causas sociales, especialmente en programas dedicados al empoderamiento femenino y la salud mental. En entrevistas posteriores, reconoció que durante su matrimonio había descuidado su bienestar emocional. Intentaba ser perfecta, pero la perfección no existe. Aprendí a abrazar mis heridas. Con el paso del tiempo, Demet Özdemir se transformó en mucho más que una actriz popular. Se convirtió en un símbolo de independencia y resiliencia para miles de mujeres en Turquía y en el extranjero. Su historia, la de una mujer que amó, cayó y se levantó sin perder la dignidad. Inspiró a toda una generación que la veía no solo como una estrella, sino como una hermana, una amiga, una voz que las representaba. En sus propias palabras, no necesito que el mundo me entienda. Solo quiero vivir en paz conmigo misma. Fue una frase sencilla, pero poderosa. Y en ella se resumía todo el proceso que había vivido durante los 2 años de silencio. El amor, la pérdida, la soledad y finalmente, el renacimiento. Ahora, el mundo esperaba con expectación lo que vendría después. ¿Qué más tenía que decir Demet? ¿Qué revelaciones guardaba aún en su corazón? Su decisión de romper el silencio no era un gesto casual. Era el preludio de algo mucho más grande, una confesión que, cuando saliera a la luz, sacudiría las emociones de millones de personas en todo el mundo. El amanecer del 14 de marzo de 2025 quedó grabado en la memoria de millones de seguidores. Aquella mañana, Demet Özdemir publicó un mensaje inesperado en su cuenta oficial de Instagram. Una fotografía en blanco y negro, acompañada de una frase corta pero estremecedora. No hay mayor libertad que aceptar la verdad. En cuestión de minutos, la publicación se volvió viral. Más de 1 millón de reacciones, decenas de miles de comentarios y un torrente de curiosidad colectiva. ¿Qué verdad estaba a punto de revelar? Durante 2 años, la actriz había guardado silencio sobre los motivos de su separación, limitándose a respuestas diplomáticas. Pero aquel día, su tono había cambiado. Su voz, antes contenida, sonaba ahora decidida, serena, lista para enfrentar lo que viniera. Horas más tarde, los medios turcos confirmaron que Demet participaría en una entrevista exclusiva con la periodista Esra Harmanchi, conocida por su estilo directo y humano. El programa, titulado Bir Kadının Hikayesi, la historia de una mujer, se transmitía en horario estelar y tenía una audiencia millonaria. Las redes ardían. Algunos fans temían una revelación dolorosa, otros, en cambio, esperaban una declaración de amor o una reconciliación inesperada. Cuando las cámaras se encendieron, el estudio estaba en silencio absoluto. Demet apareció vestida de blanco, sin joyas, sin artificios. Solo su mirada profunda y una calma que impresionaba. Tras los saludos de cortesía, la periodista fue al grano. Demet, el público ha esperado mucho para escucharte. ¿Por qué ahora? Ella respiró hondo antes de responder. Porque ya no tengo miedo. Esa frase fue el punto de partida de una conversación que duró casi 2 horas y dejó al país entero en estado de shock. El amor no siempre es suficiente. Por primera vez, Demet habló sin filtros sobre su matrimonio y su divorcio. No mencionó nombres, pero cada palabra estaba cargada de significado. Me casé creyendo que el amor bastaba para superar las diferencias, pero estaba equivocada, confesó. El amor es hermoso, sí, pero necesita respeto, honestidad y paciencia. Cuando uno de esos pilares se rompe, todo se derrumba. Durante la entrevista, relató cómo el peso de la fama afectó su relación. A veces,
Cuando una mujer tiene éxito, algunos hombres sienten que pierden poder. No todos lo admiten, pero lo demuestran con distancia, con silencios, con actitudes. La periodista le preguntó si había sufrido traición. Demet guardó silencio unos segundos, bajó la mirada y respondió: Digamos que aprendí que la fidelidad no siempre tiene que ver con el cuerpo, sino con el alma. El público entendió. No hacía falta decir más. Aquellas palabras confirmaban lo que durante meses había sido un rumor, que su matrimonio terminó por una infidelidad emocional. Sin embargo, lo más impactante no fue la revelación, sino la serenidad con la que la actriz lo expresó. No hubo rabia ni resentimiento, solo una aceptación madura del dolor. Esa noche, Turquía entera se detuvo para verla. Las calles estaban vacías, los bares con las televisiones encendidas. En redes sociales, el hashtag #DemetHabla se convirtió en tendencia mundial. Miles de mujeres compartieron fragmentos de su entrevista, agradeciéndole su valentía. Demet nos dio voz a todas las que hemos amado y sufrido en silencio, escribió una seguidora. Los medios internacionales también se hicieron eco. Revistas de España, Italia y América Latina destacaron su honestidad. La BBC Turquía tituló Demet Özdemir: el coraje de romper el tabú del silencio femenino. La CNN habló de una catarsis pública convertida en símbolo. En cuestión de horas, aquella entrevista se transformó en un fenómeno cultural. Lo que había comenzado como una confesión personal se convirtió en un espejo colectivo de las heridas invisibles que muchas mujeres cargan sin hablar. Como era de esperarse, los ojos del público se dirigieron hacia Orhan Koç. Hasta ese momento, él había mantenido un perfil bajo, dedicándose a su música y evitando cualquier mención a Demet, pero la presión mediática fue insoportable. 2 días después, publicó un comunicado en sus redes: respeto profundamente a Demet y lo que compartimos. No deseo alimentar especulaciones. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos. Su respuesta fue interpretada como una confirmación implícita. Los tabloides no tardaron en reconstruir la historia. Un matrimonio quebrado por la desconfianza, por la distancia, por una traición emocional que nunca sanó. Algunos periodistas, sin embargo, criticaron la actitud de Özhan, considerándola tibia e insincera. Otros lo defendieron, alegando que no debía cargar con toda la culpa. Demet, por su parte, decidió no responder. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Pese al aplauso general, la entrevista tuvo un costo emocional enorme para la actriz. En los días siguientes, se mantuvo alejada del público, refugiándose en su familia y en sus amigos más cercanos. Según fuentes de su entorno, necesitó tiempo para procesar la magnitud de lo que había hecho. Hablar fue liberador, pero también doloroso, confió a su mejor amiga. No obstante, aquel acto de sinceridad también marcó el inicio de su reconstrucción interior. Por primera vez, se permitió mostrarse vulnerable sin miedo al juicio. He pasado años intentando ser fuerte, pero ahora entiendo que la verdadera fortaleza es permitirte sentir, explicó más tarde en una charla. Sus palabras inspiraron a muchas mujeres que, como ella, habían sido juzgadas por amar demasiado o por no encajar en las expectativas sociales. En poco tiempo, Demet se convirtió en un símbolo feminista en su país, aunque ella nunca buscó ese título. No me considero una heroína. Solo soy una mujer que decidió hablar. Tras la entrevista, le llovieron propuestas de marcas, directores y productores. Pero Demet fue selectiva. Eligió proyectos con mensajes sociales, rechazando papeles superficiales. Ya no quiero interpretar mujeres perfectas. Quiero interpretar mujeres reales, con heridas, con miedos, con alma. Su siguiente serie, Kamdaki Kadınlar, Las mujeres en el espejo, fue un éxito rotundo. En ella interpretó a una psicóloga que ayuda a víctimas de abuso emocional, un papel que, según confesó, le permitió sanar partes de sí misma.
Fue como mirarme al espejo y perdonarme, dijo en una entrevista posterior. En paralelo, comenzó a colaborar con fundaciones que trabajan por la salud mental y la prevención del suicidio. Se convirtió en embajadora de una campaña nacional contra la violencia psicológica en las relaciones. En cada aparición pública, su mensaje era el mismo. El amor no debe doler. Si duele, no es amor, es dependencia. Ese lema se convirtió en viral, impreso en camisetas, pancartas y publicaciones en redes. La voz de Demet se transformó en una fuerza colectiva. Pero quizás el gesto más sorprendente llegó unos meses después, cuando Demet compartió en una entrevista con la revista Vogue Turquía algo que nadie esperaba. He perdonado. No por él, sino por mí, porque mientras mantienes el rencor, sigues atada al pasado. Esa declaración desarmó a sus críticos. Lejos de buscar venganza o reconocimiento, Demet había alcanzado una forma de paz interior que muchos solo sueñan. En lugar de hablar de fracaso, ella hablaba de aprendizaje. En lugar de traición, hablaba de evolución. La prensa internacional volvió a aplaudir su madurez. Demet Özdemir redefine la narrativa de la mujer herida, tituló El País. En Italia, la República la describió como la voz serena de una generación que ya no teme al dolor. Detrás de los focos, Demet también transformó su estilo de vida. Adoptó una rutina más tranquila, se alejó de los excesos mediáticos y comenzó a practicar meditación y escritura. En su casa de Estambul, rodeada de plantas y libros, redescubrió el placer de la soledad. Un día, en una historia de Instagram, mostró un cuaderno lleno de frases escritas a mano. Una de ellas decía: a veces, el amor más grande llega después del desamor. El amor por una misma. Los fans se emocionaron al verla tan sincera. Esa Demet ya no era la chica risueña que protagonizaba comedias románticas. Era una mujer que había atravesado la tormenta y había aprendido a bailar bajo la lluvia. La confesión de Demet tuvo un eco global. Programas de televisión de América Latina comenzaron a hablar de ella como la nueva voz del empoderamiento femenino turco. En España, fue invitada al Festival de Málaga, donde recibió un reconocimiento por su contribución a la visibilidad de las mujeres en los medios. En su discurso, dijo algo que dejó al público sin palabras. No me avergüenzo de mis lágrimas. Cada lágrima fue una semilla que hoy florece en fuerza. El aplauso duró varios minutos. Era evidente que su historia ya había trascendido fronteras. Con el paso de los meses, la actriz encontró nuevamente la paz. Aunque muchos se preguntaban si volvería a enamorarse, ella respondía con humor: primero quiero enamorarme de la vida otra vez. En entrevistas recientes, ha confesado que su relación con el amor cambió para siempre. Ahora sé que el amor verdadero no se mendiga. Llega cuando estás completa. Su filosofía se convirtió en mantra para millones de seguidoras. En redes, los mensajes de apoyo no cesan. Gracias por enseñarnos que el silencio no es debilidad. Escribió una fan desde México. Demet sonríe. Por fin puede hacerlo de verdad. Hoy, a sus 33 años, Demet Özdemir no solo es una de las actrices más admiradas de Turquía, sino también una de las más respetadas. Su historia de resiliencia, narrada con honestidad, la ha convertido en un ícono cultural. En entrevistas ya no habla desde la herida, sino desde la sabiduría. Todo pasa por algo, dice. A veces, el dolor viene a enseñarte el valor de la autenticidad. El silencio que mantuvo durante 2 años ya no pesa. Ahora es parte de su historia, una historia que eligió contar cuando estuvo lista. Y esa elección, libre, consciente, poderosa, cambió no solo su destino, sino también la percepción del público sobre lo que significa ser mujer, ser famosa y, sobre todo, ser humana. El amanecer de 2025 no fue solo el inicio de un nuevo año para Demet Özdemir, sino también el comienzo de una vida completamente distinta. Atrás quedaban los días de silencios dolorosos,
los titulares sensacionalistas y los recuerdos que una vez la hicieron dudar de sí misma. Frente al espejo, ya no veía a la mujer que se esforzaba por agradar al mundo, sino a alguien que había sobrevivido a la tormenta y había aprendido a amar sus cicatrices. En una entrevista con El Turki, Demet declaró con una sonrisa tranquila: «No estoy tratando de olvidar lo que pasó. Estoy aprendiendo a vivir con ello, a agradecer lo que me enseñó». Esa frase, sencilla pero poderosa, definía el tono de la nueva etapa que estaba viviendo. Después de su aclamada entrevista televisiva, Demet se tomó un descanso de los rodajes. Viajó sola a Capadocia, un lugar que siempre había amado por su belleza mística y sus cielos infinitos. Allí, entre globos aerostáticos y amaneceres rosados, escribió durante semanas en un diario que más tarde se convertiría en la base de su primer libro. Ruhun Uyanushu, El despertar del alma. El libro, publicado en septiembre de 2025, no fue una autobiografía tradicional, sino una mezcla de reflexiones, fragmentos poéticos y relatos simbólicos sobre el amor, la pérdida y la sanación. En él, Demet escribía: «El dolor me rompió, pero también me reveló. A veces tienes que perderlo todo para ver quién eres realmente». El éxito fue inmediato. El libro se convirtió en un fenómeno editorial, traducido a 10 idiomas en menos de 6 meses. Críticos de toda Europa destacaron su estilo honesto y espiritual. La actriz, ahora también escritora, se consolidaba como una figura inspiradora más allá del entretenimiento. Durante la gira de promoción de su libro, Demet visitó universidades y centros culturales, donde habló sobre la importancia de la salud emocional y del amor propio. En cada charla, su mensaje era claro: no eres débil por llorar, no eres menos mujer por fallar en el amor. Lo importante es no fallarte a ti misma. En un encuentro con jóvenes estudiantes en Ankara, una chica se levantó del público y le dijo entre lágrimas: «Gracias por hablar, Demet. Yo también pensé que el silencio era mi única salida». Demet bajó del escenario, la abrazó y respondió con ternura: «El silencio puede ser un refugio, pero no puede ser una prisión. Hablar salva». Aquella escena fue captada por cientos de cámaras y se volvió viral en redes sociales. No era una estrategia publicitaria, era un momento genuino. En cuestión de días, miles de mujeres compartieron historias personales bajo el hashtag Osha Hablar Salva. Lo que comenzó como un testimonio individual se transformó en un movimiento social. Con el paso del tiempo, y pese a su deseo de mantener la privacidad, los rumores sobre la vida sentimental de Demet regresaron. Se le vinculó con un fotógrafo italiano que había trabajado en la sesión de su libro, aunque ella nunca lo confirmó. En una entrevista con Harper's Bazaar, cuando le preguntaron si había vuelto a enamorarse, respondió con una sonrisa enigmática: «Quizás, pero esta vez no necesito gritarlo al mundo». Lejos de buscar titulares, su actitud mostraba madurez. Para ella, el amor ya no era una historia que debía ser contada, sino una experiencia que debía ser vivida en silencio, con calma y verdad. Antes se creía que el amor era fuego. Ahora sé que también puede ser refugio, dijo en otra ocasión. Sus palabras revelaban una nueva concepción del afecto, más libre, menos idealizada. En su entorno sus amigos decían que se la veía más feliz, más ligera. Demet volvió a reír de verdad, comentó un colega actor. Su risa ahora no suena a defensa, suena a paz. En noviembre de 2025, Demet fue invitada a la ceremonia de los premios Altun Kelebek, Mariposa Dorada, donde recibió el galardón a la figura femenina del año. No por un papel o una serie, sino por su influencia positiva en la sociedad. Subió al escenario con un vestido sobrio color marfil, el cabello recogido y la mirada serena. Cuando tomó el micrófono, la sala quedó en silencio. Hace 2 años subí a escenarios fingiendo estar bien. Hoy estoy aquí, no porque todo esté perfecto, sino porque aprendí a vivir con lo imperfecto. Agradezco a todos los que me enseñaron, incluso con dolor, lo que significa ser humana. El público se puso de pie. Muchos lloraron. Fue un momento histórico, no por el premio, sino por la autenticidad. Esa noche, al regresar a casa,
Demet escribió en sus redes: la verdadera victoria no es ser admirada, es poder dormir en paz. Miles de comentarios inundaron la publicación, desde Estambul hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta Ciudad de México. Mujeres y hombres agradecían su valentía y su sensibilidad. A pesar del éxito y la calma aparente, Demet sabía que aún quedaban sombras que debía enfrentar. Durante un viaje a Izmir, visitó a su madre, con quien había tenido diferencias en los años de su matrimonio. En una entrevista posterior confesó: el divorcio no solo rompe parejas, también rompe familias. Mi madre no entendía por qué quería separarme. Ella venía de una generación donde las mujeres aguantaban, pero con el tiempo me abrazó y me dijo: hiciste bien, hija, elegiste vivir. Ese perdón familiar fue una de las experiencias más transformadoras para ella. Entendió que sanar no significaba olvidar, sino aceptar con amor, incluso lo que dolió. El perdón te hace ligera, dijo, y cuando aprendes a perdonarte, el pasado deja de tener poder sobre ti. En 2026, Demet decidió dar un nuevo paso en su carrera. Debutó como directora de un cortometraje titulado Susurros del Agua, inspirado en su propio proceso emocional. La historia narraba la vida de una mujer que, tras un divorcio doloroso, encuentra sentido a través del arte y la naturaleza. El filme fue presentado en el Festival de Cine de Venecia y recibió elogios por su delicadeza y profundidad. Los críticos la describieron como una poeta visual con alma de sanadora. Para Demet, dirigir fue una experiencia casi terapéutica. Cada plano era una carta que le escribía a mi pasado, confesó. Esa incursión en la dirección abrió una nueva etapa artística. He pasado muchos años interpretando guiones de otros, explicó. Ahora quiero contar mis propias historias. A lo largo de su trayectoria, Demet se había ganado el cariño del público por su talento y carisma, pero fue su vulnerabilidad la que la convirtió en un símbolo. Hoy, su historia forma parte de conferencias universitarias sobre resiliencia y liderazgo femenino. En Turquía, su nombre se asocia con autenticidad, coraje y esperanza. Cuando se le pregunta qué consejo daría a las mujeres que atraviesan rupturas dolorosas, su respuesta siempre es la misma. No corras para olvidar, camina para entender. Y añade, la vida no termina cuando alguien se va. A veces, justo entonces, comienza de verdad. En 2027, Demet anunció la creación de la Fundación Luz de Mujer, dedicada a brindar apoyo psicológico y educativo a mujeres que enfrentan divorcios o relaciones abusivas. Con la ayuda de psicólogas, abogadas y voluntarias, la organización ofrece refugio, talleres de autoestima y asesoría legal. Durante la inauguración en Estambul, Demet tomó la palabra. Cuando estaba en mi momento más oscuro, deseé que alguien me dijera, no estás sola. Hoy quiero ser esa voz para otras mujeres. El aplauso fue ensordecedor. En pocos meses, la fundación se expandió a varias ciudades turcas y comenzó a recibir apoyo internacional. Para Demet, no era filantropía, era una misión de vida. El dolor que no se transforma, se repite. Yo decidí transformarlo en ayuda. Hoy, cuando la prensa le pregunta por su exmarido, Demet simplemente sonríe y responde. Le deseo paz, cada uno sigue su camino. No hay rencor, solo distancia emocional y sabiduría. Vive en un apartamento luminoso en Estambul, rodeada de libros, plantas y un gato que adoptó tras el divorcio. Me recuerda que el amor más puro no exige nada, dice riendo. En las redes, su presencia sigue siendo fuerte, pero más discreta. Publica reflexiones, fotos naturales, sin filtros excesivos. Su autenticidad se ha convertido en su marca. En una entrevista reciente con The Guardian, le preguntaron qué había aprendido de todo este proceso. Su respuesta fue pausada, casi poética. Aprendí que el silencio puede ser un refugio, pero también un maestro. Que el dolor no es el enemigo, sino la puerta hacia la verdad. Y que cuando el corazón se rompe, la luz entra por las grietas. Esa frase, convertida en cita viral,
resume la metamorfosis de una mujer que transformó su caída en vuelo. Hoy, el mundo ya no habla de Demet Özdemir como la actriz que se divorció, sino como la mujer que renació del dolor. Su historia no terminó con un final feliz convencional, sino con algo mucho más poderoso: paz interior. Y en esa paz, en ese silencio finalmente elegido y no impuesto, Demet encontró lo que llevaba años buscando: su verdad. Si esta historia te conmovió, si admiras el coraje de Demet y crees que su mensaje puede inspirar a otros, suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo las historias reales detrás de las estrellas. Activa la campanita para recibir nuestros próximos reportajes llenos de emoción, reflexión y esperanza. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué lección te dejó la historia de Demet Özdemir? Únete a nuestra comunidad, donde cada historia es un recordatorio de que, incluso tras la tormenta, siempre hay un nuevo amanecer.